19 de octubre de 2010. El mundo de los videojuegos estaba cambiando, y la industria se movía frenéticamente hacia experiencias cinematográficas, pasillos lineales y una simplificación de las mecánicas de rol para atraer a las masas. Pero en medio del desierto de Nevada, algo distinto estaba cobrando vida. Fallout New Vegas no es solo un videojuego, es un anacronismo. Es una carta de amor cínica, brillante y despiadada a una forma de entender el rol que muchos daban por muerta. Fue un juego que, según todas las leyes de la lógica empresarial, debería haber sido un desastre absoluto. Fue desarrollado en un tiempo récord de 18 meses. Utilizó un motor gráfico que ya en su día se sentía obsoleto y lleno de errores. Y sin embargo, aquí estamos, más de 15 años después, analizándolo como si fuera una obra de Shakespeare. ¿Por qué seguimos volviendo al Mojave? ¿Por qué tras varias entregas numeradas de Bethesda y una serie de televisión de presupuesto millonario, los fans más acérrimos siguen señalando a New Vegas como el trono indiscutible de la saga? Hoy no vamos a hacer una simple reseña, hoy vamos a diseccionar el milagro de Obsidian. Vamos a entender la filosofía política de sus facciones, la brillantez de su escritura sistémica y por qué, en un mundo de juegos que te llevan de la mano, New Vegas tuvo la valentía de pegarte un tiro en la cabeza y dejar que tú mismo decidieras si valía la pena levantarte. Para entender la magnitud de lo que logró New Vegas, tenemos que hablar de fantasmas. A finales de los 90, un estudio llamado Black Isle Studios definió lo que era el post-apocalipsis, con Fallout 1 y Fallout 2. Eran juegos isométricos, oscuros, donde tus decisiones podían condenar a pueblos enteros a la extinción. Pero el destino es cruel. Interplay, la dueña del estudio, colapsó financieramente. Black Isle murió, y con ella el sueño de Van Buren, el que iba a ser el Fallout 3 original. Bethesda Game Studios compró la licencia y resucitó la marca en 2008, con un éxito rotundo. Llevaron el yermo a las 3 dimensiones y lo convirtieron en un fenómeno de masas. Pero para los creadores originales, ver su hijo en manos ajenas era agridulce. Entonces ocurrió algo inaudito. Bethesda, ocupada con el desarrollo de Skyrim, decidió subcontratar un spin-off y llamaron a la puerta de Obsidian Entertainment. ¿Quiénes eran ellos? Eran literalmente las cenizas de Black Isle. Fergus Urquhart, Chris Avellone y Josh Sawyer, los arquitectos originales, estaban de vuelta. Imagina la presión. Tenían 18 meses para usar el motor de Bethesda, sus herramientas y sus recursos para crear algo nuevo. No fue un desarrollo, fue una guerra de guerrillas creativa. Bethesda quería un Fallout 3.5. Obsidian quería recuperar el alma perdida del yermo. La primera gran diferencia entre el Fallout de Bethesda y el de Obsidian reside en el mapa. Si juegas a Fallout 3 o Fallout 4, te encuentras con un parque de atracciones del apocalipsis. Hay algo divertido que matar o saquear en cada esquina, pero a menudo no tiene sentido lógico. ¿De qué viven? ¿Qué comen? ¿Cómo comercian? En New Vegas, el Mojave es un organismo vivo. Obsidian aplicó lo que Josh Sawyer llama diseño con propósito. Si sigues las líneas eléctricas en el juego, verás que todas nacen en la presa Hoover o en Helios One. Si ves un pueblo como Good Springs, entiende que existe porque tiene un manantial de agua pura. Primm existe porque es una parada logística interestatal. Sloan existe por la cantera de piedra necesaria para la construcción. Aquí no hay relleno por el simple hecho de llenar el espacio. El Mojave es un escenario de guerra por los recursos. El agua y la electricidad son los nuevos diamantes. Y esta coherencia narrativa hace que cuando caminas por el desierto no sientas que estás en un nivel de un videojuego, sino en una región fronteriza que está intentando reconstruirse. Pero un mapa coherente no sirve de nada sin un conflicto que lo sustente. Y aquí es donde New Vegas se separa de cualquier otro RPG moderno. En la mayoría de los juegos eliges entre el bien y el mal. Hay un medidor de karma que te dice si eres un héroe o un villano. New Vegas te mira y se ríe de ese concepto. Aquí no eliges la moralidad, eliges una ideología. El conflicto central gira en torno a la segunda batalla de la presa Hoover. 3 grandes potencias quieren el control, y ninguna de ellas es la correcta. Vamos a analizarlas a fondo, porque aquí es donde reside la verdadera maestría del guión. La RNC, el sueño roto de la democracia. La República de Nueva California representa la nostalgia por el viejo mundo. Tienen senadores, impuestos, un ejército organizado y leyes. A primera vista, son los buenos, pero cuanto más te acercas, más les ves las grietas. Son una burocracia ciega e imperialista. Están sobreextendidos. Están asfixiando a los granjeros locales con impuestos a cambio de una protección que no pueden dar. Sus generales están más preocupados por su carrera política que por sus soldados.
Apoyar a la RNC es apoyar la vuelta al sistema que, en última instancia, causó la Gran Guerra de 2077. ¿Es la democracia el mejor sistema si solo sirve para repetir los mismos errores? Frente al caos democrático de la RNC, se alza la Legión del César. En casi cualquier otro juego, la Legión serían simplemente los malos. Son esclavistas, misóginos, crucifican a sus enemigos y rechazan la tecnología médica avanzada. Es fácil odiarlos, pero Obsidian hace algo valiente. Te obliga a sentarte frente a su líder y escuchar sus razones. César, o Edward Solow, no es un bárbaro, es un hombre culto, un antiguo seguidor del Apocalipsis, que comprendió que el yermo no necesita leyes que nadie cumple, sino una voluntad inquebrantable. Él utiliza la dialéctica de Hegel, ve a la RNC como la tesis, el viejo mundo fallido, y a su legión como la antítesis. Cree que del choque de ambos nacerá una síntesis, una sociedad nueva, dura y capaz de sobrevivir a largo plazo. Hay un detalle que muchos pasan por alto. En los territorios de la Legión, las caravanas viajan seguras. No hay saqueadores, no hay bandas de criminales, no hay adictos al jet. La Legión ofrece orden absoluto a cambio de libertad total. El juego te lanza una pregunta incómoda. ¿Vale la pena la democracia si no puede protegerte de un saqueador que quiere quemar tu granja? ¿O es preferible un dictador que te garantiza paz a cambio de tu sumisión? Y en medio de este choque de ejércitos está el señor House. Robert House es el espíritu del capitalismo de la preguerra, mantenido vivo por pura tecnología y una voluntad de hierro. Él no quiere gobernar el yermo, él quiere ser su CEO. House es un visionario. Él salvó a Las Vegas de las bombas nucleares con su sistema de defensa personal. No le importa la moralidad de la Legión ni la burocracia de la RNC. Para él, la humanidad es un recurso que debe ser gestionado. Su plan es llevar a la especie de nuevo a las estrellas en menos de un siglo. Al elegir a House, eliges tecnocracia. Es el camino más eficiente hacia el progreso, pero es un camino sin alma. Bajo House, eres un empleado. No tienes derechos, no tienes un contrato. Es la apuesta por el individuo excepcional frente a las masas. Si House gana, la humanidad sobrevive técnicamente, pero ¿seguirá siendo humana o solo un conjunto de datos en su hoja de cálculo? Pero, ¿y si no quieres a ninguno? ¿Y si crees que el Mojave es mejor sin amos? Aquí entra el Servibot. Obsidian te da la opción de decir no a todos los poderes establecidos. Es la ruta de la independencia. Parece la opción heroica, ¿verdad? El mensajero tomando el control para el pueblo. Pero New Vegas no es un cuento de hadas. Si eliges la independencia sin haber preparado el terreno, el final del juego te mostrará que la libertad total suele degenerar en anarquía. Sin una estructura de poder, las bandas criminales campan a sus anchas, y la gente sufre. El juego te pregunta, ¿tienes realmente la capacidad de gobernar? ¿O solo eres un mensajero con delirios de grandeza? Para que todas estas decisiones pesen, Obsidian desechó el sistema de karma simplista de Fallout 3. En el juego de Bethesda, si robabas una lata de conservas, el universo te daba puntos malos. En New Vegas, lo que importa es la reputación. La reputación es local y política. Puedes ser un héroe en el pueblo de Goodsprings y un terrorista buscado por la RNC. Puedes ser un mercenario odiado por todos, pero respetado por tu eficacia. Esto cambia radicalmente cómo juegas. En otros RPGs intentas ser el bueno para conseguir el mejor final. En New Vegas lidias con las consecuencias de tus alianzas. Si matas a un oficial de la RNC, no te sale un mensaje de eres malo. Te sale un pelotón de fusilamiento que te seguirá por el mapa durante las próximas 10 horas. El mundo reacciona a tus actos de forma lógica, no moral. Todo este entramado político colapsaría si no fuera por la escritura. Los diálogos en New Vegas son una red compleja de chequeos de habilidades. No se trata solo de tener la conversación al 100. El juego recompensa su identidad. Si eres un experto en explosivos, puedes convencer a un grupo de saqueadores de que su plan es una estupidez técnica. Si sabes de medicina, puedes detectar que un personaje te está mintiendo sobre una enfermedad. Y no olvidemos el famoso Low Intelligence Playthrough. Si decides crear un personaje con inteligencia 1, el guión cambia por completo. Tu personaje habla con gruñidos, frases inconexas y estupideces. Los NPCs te tratan con lástima, con desprecio o con una paciencia infinita. Esto no es solo un detalle gracioso, es una demostración de que Obsidian escribió varios juegos dentro de uno solo para respetar tu libertad de rol. En muchos RPGs los compañeros son mulas de carga, con frases graciosas. En Fallout 3 o 4 son aliados útiles que te siguen porque sí. En New Vegas los compañeros son cicatrices andantes, no están ahí para servirte, están ahí porque sus caminos de dolor se han cruzado con el tuyo. Hablemos de Craig Boone. No es solo un francotirador de élite, es un hombre que sufre de estrés postraumático crónico después de participar en la masacre de Bitter Springs y de tener que disparar a su propia esposa para evitar que fuera esclavizada por la Legión. Su misión personal,
olvidar por olvidar, no se activa porque le caigas bien, se activa si realizas acciones que demuestren que compartes su odio por la Legión. Y lo más brillante, no hay un final feliz para Boone, solo hay diferentes formas de lidiar con el trauma. Puedes convertirlo en un hombre que busca redención o en una máquina de matar consumida por el remordimiento. La historia de Verónica es una tragedia sobre la lealtad familiar frente al progreso necesario. Si intentas salvar a su familia, podrías terminar destruyendo su espíritu. Estos personajes tienen líneas rojas. Si te alías con César, Boone te disparará en la cabeza. Si destruyes el búnker de la hermandad, Verónica te abandonará para siempre. Tienen agencia propia, no son tus fans, son tus iguales. Pero donde New Vegas realmente humilla a la competencia es en sus misiones secundarias. En la mayoría de los mundos abiertos, una misión secundaria es: ve allí, mata a 10 mutantes y vuelve. En el Mojave, una misión secundaria es un dilema moral de 3 capas. Analicemos la misión del Refugio 11. No hay NPCs vivos en el Refugio 11, solo grabaciones y esqueletos. A través de la exploración, descubres que el ordenador central exigía el sacrificio de un habitante al año bajo la amenaza de matarlos a todos. Los habitantes crearon un sistema democrático para elegir quién moriría, y eso degeneró en campañas electorales basadas en el chantaje, el odio y la ejecución de los oponentes. El giro final es devastador. Cuando finalmente los últimos supervivientes decidieron negarse a sacrificar a nadie más, el ordenador los felicitó. El experimento era ver si la humanidad podía mantener su ética bajo presión. Si se hubieran negado desde el primer día, nadie habría muerto. Esto es narrativa ambiental de nivel maestro. Nadie te lo cuenta en una cinemática. Tú lo descubres entre los escombros. Otra misión legendaria, más allá de la ternera. Tienes que investigar la desaparición de un joven en el casino Ultraluxe. Esta misión tiene más de 5 formas distintas de resolverse. Puedes investigar como si fueses un detective, puedes usar tus habilidades de cocina para engañar a los caníbales, puedes incriminar a un inocente, rescatar al chico a tiros, o si eres un personaje malvado, puedes ayudar a que el canibalismo vuelva al casino de forma oficial. Lo importante aquí es que el juego no te juzga. No sale una música triste si eliges la opción mala. El juego simplemente registra tu decisión y cambia el estado del mundo. La sociedad del guante blanco te verá como un aliado o como un enemigo, y eso afectará a tu reputación en el strip. Es rol puro, sin filtros morales impuestos por el desarrollador. Muchos critican que el mapa de New Vegas es vacío o marrón, pero ese vacío es intencional. En Fallout 4 el mundo está tan lleno de cosas que pierde el sentido de la desolación. En el Mojave, caminar por el desierto se siente peligroso. El silencio no solo se rompe por el sonido del viento o el disparo lejano de un ranger. El vacío te obliga a apreciar los oasis de civilización. Cuando finalmente llegas a las puertas de Freeside y ves las luces de neón del strip, la recompensa visual es inmensa, porque has tenido que cruzar un infierno de arena para llegar allí. New Vegas no es un parque de atracciones, es una frontera, es un western postnuclear, y como en todo buen western, el paisaje es un reflejo de la dureza de las personas que lo habitan. Si el juego base de New Vegas es un tratado de política, sus DLCs son un descenso a la psicología y el mito. Obsidian hizo algo inaudito, entrelazó las 4 expansiones para contar una historia secreta sobre un segundo mensajero, Ulises, que te ha estado observando desde las sombras. Dead Money es posiblemente el DLC más divisivo y brillante de la saga. Te han quitado todo tu equipo, te ponen un collar explosivo y te lanzan a una ciudad llena de gas tóxico y fantasmas inmortales. Es un survival horror puro, pero su genialidad no está en la dificultad, sino en su mensaje. El Sierra Madre es un casino congelado en el tiempo, una cápsula de oro que atrae a los codiciosos, a través de personajes como Dog o God, Dean Domino y Christine. El juego te enseña una lección brutal: saber dejar ir. Al final puedes encontrar una cámara llena de lingotes de oro. Pesan tanto que no puedes correr con ellos. Si intentas llevártelos todos, morirás en la explosión. El juego te pone a prueba físicamente. ¿Eres capaz de dejar el oro para salvar tu vida? ¿O tu codicia te convertirá en otro fantasma del casino? Es una metáfora perfecta de lo que le pasó al viejo mundo. Después de la opresión de Dead Money, llegamos a Zion. Aquí el conflicto es espiritual. Conocemos a una de las leyendas del yermo, Joshua Graham, el primer legado de César, que fue quemado vivo y arrojado al Gran Cañón por su fracaso. Joshua Graham no busca venganza, busca redención a través de la fe. El dilema aquí es si se puede proteger la inocencia de las tribus locales sin recurrir a la violencia extrema. Graham es un hombre que cita la Biblia mientras carga su pistola de 45 milímetros. Es un recordatorio de que, incluso en el apocalipsis, la fe puede ser tanto una herramienta de salvación como un arma de guerra.
Old World Blues es una explosión de humor negro y ciencia ficción de los años 50. Tu cerebro, tu corazón y tu columna vertebral son robados por científicos que han olvidado que alguna vez fueron humanos. Bajo los chistes sobre dedos en los pies y tecnología absurda, subyace una crítica feroz. Estos científicos son responsables de casi todos los horrores del Mojave. Los cazadores, los acechadores, el gas del Sierra Madre. Es un análisis sobre el conocimiento sin ética. El pasado es un lugar brillante pero profundamente perturbado que casi consume el presente del mensajero. Todo converge en la divisoria. Aquí conoces a Ulises. Él no es un villano al uso, es tu consecuencia. Él afirma que tú, el mensajero, destruiste una nación naciente en este lugar por un simple error de entrega. En Lonesome Road, el juego deja de ser sobre el Mojave y pasa a ser sobre ti. Ulises te pregunta, ¿qué significa una bandera? Te obliga a mirar las cicatrices que has dejado en el mundo mientras simplemente hacías tu trabajo. Es el examen final de tu ideología. Al final del camino tienes el poder de lanzar misiles nucleares contra la RNC, contra la Legión o contra ambos. Es la decisión definitiva. ¿Vas a dejar que el pasado dicte el futuro o vas a cortar el nudo gordiano con fuego atómico? No podemos hablar de la atmósfera de New Vegas sin su música. Inon Sur reutilizó temas de los Fallout originales de Mark Morgan, creando una sensación de continuidad industrial y oscura. Pero son las radios las que dan alma al desierto. Escuchar Big Iron de Marty Robbins mientras caminas por una carretera vacía o Jingle Jangle mientras esquivas mutantes crea una disonancia cognitiva maravillosa. La música optimista de una era que ya no existe choca contra la realidad de un mundo en ruinas. Y por supuesto, está el locutor, Mr. New Vegas. Amigos y amigas, bienvenidos a nuestro programa. Os habla el señor New Vegas. Es un placer saber que estáis al otro lado. Un saludo a todos mis oyentes, porque sois especiales. Cuya voz suave y reconfortante te hace sentir que a pesar de las bombas todavía hay alguien ahí fuera contándote una historia. No podemos hablar del éxito de New Vegas sin hablar de su mayor tragedia fuera de la pantalla. Como recordarán, Obsidian solo tuvo 18 meses. El resultado fue un juego con una profundidad narrativa inigualable, pero técnicamente roto en su lanzamiento. Bugs, crasheos, personajes que giraban la cabeza a 360 grados, el desierto estaba plagado de fallos. Bethesda había puesto una cláusula en el contrato. Si el juego no alcanzaba un 85 en Metacritic, Obsidian no recibiría sus bonificaciones por beneficios. El juego se quedó con un 84. Por un solo punto. Un equipo que había entregado su alma al proyecto no vio las recompensas económicas que habrían asegurado la estabilidad del estudio. Hubo despidos, hubo amargura. Este dato es fundamental para entender el culto a New Vegas. Los fans no solo aman el juego por lo que es, sino que lo protegen por la injusticia que sufrió su creación. Es el héroe trágico de los videojuegos, un genio incomprendido, castigado por un sistema de métricas frío y corporativo. Pero el Mojave se negaba a morir. Mientras Bethesda se centraba en Skyrim y luego en Fallout 4, la comunidad de modders tomó las herramientas y terminó el trabajo que Obsidian no pudo completar por falta de tiempo. Proyectos como Viva New Vegas han pulido el juego hasta convertirlo en una experiencia estable y moderna. Se han restaurado misiones eliminadas, diálogos perdidos y mecánicas que estaban en el código pero no llegaron al disco final. New Vegas es hoy, en 2026, un juego infinito. Es un testamento de que cuando una historia es suficientemente buena, la comunidad no permitirá que la tecnología la detenga. ¿Por qué es mejor que Fallout 3 o Fallout 4? Bethesda es experta en la exploración visual. Sus mundos son divertidos de recorrer, están llenos de basura con historia y combates satisfactorios. Pero Obsidian es experta en la exploración moral. En Fallout 4 eres un padre buscando a su hijo. La historia es personal y te empuja hacia una dirección emocional específica. En New Vegas eres un lienzo en blanco. El juego no asume quién eres ni qué te importa. Te da herramientas políticas, no solo armas. Mientras que en los juegos de Bethesda eres el protagonista de una película de acción. En New Vegas eres un arquitecto de una nación. Esa es la diferencia entre un buen juego y una obra maestra del rol. Ningún final de videojuego se siente tan personal como el de New Vegas. No es solo un vídeo genérico de ganaste, es un informe detallado de cada una de tus acciones. El juego te cuenta qué pasó con los habitantes de Wood Springs después de que te fuiste. Te cuenta si los necrófagos de Repcon llegaron a su destino. Te cuenta si la RNC prosperó o si la Legión masacró a los supervivientes.
Ver esas diapositivas es enfrentarse al espejo de tus propias decisiones. Te hace sentir que, aunque solo seas un cartero, tus huellas han quedado grabadas en la arena del tiempo para siempre. Fallout New Vegas es el rey porque confía en ti. No te juzga, no te guía y no te protege de tus propios errores. Es un recordatorio de que en el postapocalipsis lo más peligroso no son las mudarachas ni los sanguinarios, son las ideas, las banderas que izamos y las razones por las que estamos dispuestos a morir. Han pasado 15 años. Hemos visto series y nuevas entregas, pero el Mojave sigue ahí, esperando a que un nuevo mensajero se levante de su tumba y decida una vez más qué dirección tomará la humanidad, porque al final del día todos somos mensajeros de algo, y la pregunta no es si entregaremos el paquete, sino a quién se lo entregaremos. Este ha sido el viaje más largo que hemos hecho en el canal. Si has llegado hasta aquí, eres un auténtico crack. Si este vídeo te ha gustado, deja un like y suscríbete. Es la mejor forma de apoyar este contenido. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo. Porque la guerra nunca cambia.